Quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria al Señor. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Señor, tu palabra que es de bendición para cada una de nuestras vidas. Te doy gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor. En esta historia, mis hermanos, aquí vemos que después de Jesús haber ido al Monte de los Olivos, dice que al otro día, en la mañana, salió hacia el templo de regreso, donde él acostumbraba a enseñar. Y dice que una gran multitud le seguía. Y allí, estando él enseñando, la gente se le acercaba, muchas personas se quedaban atónitos, incluso hasta los alguaciles decían que nunca habían visto un hombre hablar de la manera que él hablaba. Jamás, dicen los alguaciles, que hombre alguno ha hablado como este hombre. Muchas personas le seguían. Vemos también que nuestro Señor Jesucristo operaba milagros, grandes prodigios, grandes señales en este tiempo que él estuvo predicando su santo evangelio, su sana palabra alrededor de esas ciudades y esas aldeas. Gloria a Jesús. Entonces, en medio de todas estas multitudes de personas que se encontraban con el maestro, los principales le trajeron a una mujer y la traen en el mismo centro de la muchedumbre donde estaban allí reunidos. Dice que la pusieron también delante del maestro, pero con una intención, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que ellos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía. Él escuchaba, pero él escribía, estaba inclinado en el suelo, escribía con el dedo en la tierra. Entonces, la intención de ellos era buscar cómo acusar a Jesús y ver cómo él iba a reaccionar en cuanto a esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Pues ellos la traen y la ponen en el mismo centro de la muchedumbre. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10. Y Jesús dijo que él no vino para condenar. Dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar. En Juan 3:17. Muchos no entienden que el sacrificio de Jesús fue dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos fe en él y que nuestros pecados sean perdonados. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el propósito por el cual el Señor vino, no para condenar, sino para salvar. Aquí vemos la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y los principales la traen al maestro en medio de la muchedumbre, de la multitud. Ellos insistían ante el maestro preguntándole que qué él haría al respecto de esta situación, porque en la ley de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés por nuestro Dios creador muchísimos años antes, allí explica de que la persona que adultera deben ser muertas, tanto el adúltero, sea la mujer o el hombre, o ambos. En Romanos capítulo 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por causa del pecado, la humanidad no puede tener esa relación directa con Dios. Por eso
es que el Señor, nuestro Dios, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que en la ley de Moisés decía que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 20, 10. También lo vemos en Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 24, donde también habla la ley de Moisés que se debía apedrear a la persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, Él no vino para abrogar la ley. No, Él vino a cumplir esta ley. Entonces vemos aquí la misericordia de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que a través de Él podemos recibir el perdón del pecado. Gloria a Jesús. Dice que como ellos insistieron en preguntarle, entonces Jesús se levantó del suelo y se enderezó y les dijo a ellos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, ¿qué sucede? Él volvió y se inclinó al suelo y siguió escribiendo en la tierra. En este momento, dice la palabra del Señor que la conciencia de cada uno de ellos comenzaba a acusarles a cada uno de ellos. Y entonces, uno a uno, iban alejándose del lugar. ¿Por qué? Porque no se encontró ni uno que no hubiese pecado delante de Dios. Por eso, como leímos ahorita el versículo que dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, nuestro Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto que dijo Jesús, ellos, acusados por su conciencia, ellos se salían poquito a poquito, uno a uno del lugar, porque ellos venían con el propósito, el motivo de apedrear a esta mujer, causarle la muerte por el acto, por el pecado que cometió. Sin embargo, allí ni uno de ellos se encontró libre de culpa tampoco. Todos eran pecadores también, porque aquí dice la palabra que eran acusados por su conciencia. Entonces eso les enseñó a ellos de que ellos no tenían la autoridad para acusar a esta mujer del pecado. Y si Jesús no la acusó, tampoco no la condenó, entonces ellos menos. Aleluya. Dice que comenzando desde los más viejos que estaban allí hasta los postreros, hasta los más jóvenes, se fueron. Y solamente quedó Jesús y quedó la mujer que estaba en medio. Solamente quedaron ellos dos. Y gracias al Señor que ellos trajeron la mujer a Jesús, que ella tuvo esta oportunidad gloriosa de estar ante el Dios creador, ante el Hijo de nuestro Dios creador, aquel que vino a perdonar, aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Él le dijo, él le preguntó a la mujer primero, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Entonces le dijo: vete y no peques más. Ahí está la instrucción que le fue dada. Pero él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí ella se fue libre de culpa, libre, y fue perdonada. Gloria al Señor. Aquí vemos que nuestro Señor, siendo Él el Hijo de Dios, teniendo Él la autoridad para juzgar, para condenar, Él no la condenó. Él le dijo: vete y no peques más. Así que por lo tanto todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, hasta que entonces decidimos dar el paso de fe y reconocer que necesitamos de ese Cristo glorioso en nuestra vida,
Necesitamos acercarnos a Cristo. Amén. Que nuestra conciencia, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestra conciencia nos acusa. Por lo tanto, nuestra misma conciencia, gloria al Señor, nos da a indicar que cuando estamos mal delante de Dios, cuando necesitamos de Dios, cuando necesitamos el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para darnos vida. Y este es el mensaje, que nos acerquemos a Él, que le busquemos, que le adoremos y que le recibamos en nuestro corazón. Y yo te invito, amigo y amiga, que no importa cuán grande y cuán feo se vea o sea el pecado que hayas cometido, aunque muchas veces personas dicen, pero yo no le hago mal a nadie, pero aún así dice la palabra del Señor que todos nacemos y venimos estando delante de Dios destituidos de su gloria hasta que damos el paso de fe. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que hemos sido pecadores y necesitamos ese perdón de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre. Reconocer que cuando Él dio su vida, entregó su vida cargando con el pecado de la humanidad para que nosotros podamos que a través de Él tener fe, creerle a Él y recibir el perdón, recibir la liberación del pecado, que es lo que está corrompiendo esta humanidad. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Jesús es el único que nos puede salvar, nos puede librar de la muerte, de la condenación por causa del pecado. Así que vemos aquí que todas estas personas, desde los más viejos hasta los más jóvenes, dice que al oír esto acusados por su conciencia, ellos se iban alejando porque reconocieron que ellos también, como esta mujer, delante de Dios, eran pecadores y ellos se iban alejando. Pero la mujer se quedó allí sola ante el maestro y el maestro tampoco la condenó. Y dice que le dijo, vete y no peques más. Entonces, por eso es importante que recibamos al Señor en nuestro corazón. Y yo te invito a que en este momento hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y pecadora. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias por enviar a tu Hijo unigénito a dar su vida en la cruz del Calvario para salvar mi alma del pecado. Señor, yo recibo a tu Hijo en mi corazón como mi Salvador y exclusivo Señor y Salvador de mi alma. Sálvame, Señor, y perdóname, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.